Nos encontramos básicamente en el cuarto mandamiento desde hace ya unos domingos atrás. En la tarde de hoy, estaremos considerando el tema del cambio de sábado a domingo. Algunos hermanos, de hecho, pidieron en una asamblea hace unos días atrás que esto no se diera en una clase de escuela dominical, y providencialmente vamos a darla esta tarde como parte de la ministración de la palabra de Dios. Y el domingo que viene en la tarde pretendemos, dentro de la voluntad de nuestro Dios, concluir esta serie sobre el cuarto mandamiento, viendo cuáles son los principios que debemos considerar para la correcta observancia del día de reposo. Como decía, nos encontramos en estos momentos tratando con la doctrina bíblica del día de reposo, sobre todo en su aplicación nuevo testamentaria. Y resumiendo brevemente lo que hemos visto hasta ahora, por amor a las personas que nos visitan, la enseñanza de la Escritura al respecto es que Dios ha señalado desde el principio de la creación un día de cada 7 para que el hombre se dedique de una manera especial a tener comunión con Dios, a cuidar su alma y al descanso de su cuerpo. Para fortalecer nuestra relación con Dios necesitamos pasar tiempo con Dios, y el cuarto mandamiento tiene que ver precisamente con esto. Éxodo capítulo 20, y vamos a leer los versículos 8 al 11. Dice así la palabra de Dios en el cuarto mandamiento: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. No vamos a entrar ahora a considerar todo lo que hemos visto anteriormente acerca del cuarto mandamiento, pero aún puede quedar una interrogante en la mente de algunos hermanos que aceptan la enseñanza bíblica respecto al día del Señor, pero que no comprenden cuándo y por qué se hizo el cambio de sábado a domingo. ¿Por qué razón el pueblo de Dios del antiguo pacto adoraba el séptimo día de la semana, es decir, el sábado, mientras nosotros lo hacemos el primer día de la semana, es decir, el domingo? ¿Acaso no tienen razón los adventistas del séptimo día cuando afirman que si el cuarto mandamiento está vigente, la iglesia no tiene derecho a apartar otro día que no sea el sábado para la adoración a Dios? Hermanos, yo sé que hay algunos aquí que tienen años en la fe y que conocen estas cosas. Yo les pido que sean pacientes por amor a aquellos que son nuevos en el Señor y que no conocen estas doctrinas y pueden ser confundidos en cuanto a estas cosas. Ahora, noten cuál es el asunto que nos ocupa hoy. No estamos volviendo otra vez sobre si tenemos o no la obligación de guardar el día de reposo. Acerca de tal obligación hemos hablado en los sermones anteriores. La pregunta que nos ocupa ahora es con respecto al cambio que se ha producido en el nuevo pacto. ¿Cuándo y por qué se hizo el cambio de sábado a domingo? Para responder esta interrogante, veremos en primer lugar las circunstancias preparatorias para ese cambio y en segundo lugar el establecimiento definitivo del cambio. Dios preparó el terreno para este cambio y luego lo hizo, lo llevó a cabo. Veamos entonces en primer lugar las circunstancias preparatorias para el cambio. Y al hablar de esto, lo que queremos decir es que Dios estableció esta ordenanza de tal manera que preparó a su pueblo desde el principio para el cambio que vendría posteriormente. El que haya habido un cambio en el día señalado para la adoración a Dios, no solo es claramente enseñado en el Nuevo Testamento, sino que ya en el Antiguo Testamento podemos ver cómo Dios sentó las bases para ese cambio que habría de efectuarse luego. Y en cuanto a esto queremos decir 3 cosas. En primer lugar,
La porción de tiempo señalada en el cuarto mandamiento no establece ningún día específico para el día de reposo. La porción de tiempo señalada en el cuarto mandamiento no establece ningún día específico para el día de reposo. Como hemos podido ver en los sermones anteriores, la esencia del mandamiento original es simplemente esta. Dios ordena al hombre apartar un día de cada 7, el cual debe ser dedicado a la adoración a Dios, al cuidado de nuestras almas y al descanso de nuestros cuerpos. O si desean ponerlo de otro modo, lo que Dios nos manda es que dividamos la semana en 2 porciones de tiempo. Una porción de 6 días para dedicarnos a nuestros asuntos y otra porción de 1 día que dedicaremos especialmente para Él. Pero el mandamiento mismo no nos dice cuándo debemos comenzar a contar esos 6 días y por consiguiente tampoco señala el momento preciso en que cae el día de reposo. Ahora, ¿significa esto que podemos apartar cualquier día de la semana, sea lunes o martes o viernes o domingo? ¿Y ya con esto estamos obedeciendo el mandamiento? No, eso no es lo que significa. Lo que estamos diciendo es que la ordenanza misma del día de reposo no establece cuál es ese día. Pero Dios se ha encargado de establecer en otros lugares cuál es el día que debemos apartar para la adoración a Dios. Jonathan Edwards, el gran teólogo del pasado norteamericano, dice lo siguiente. Bueno, él no era norteamericano porque cuando Jonathan Edwards existió, Norteamérica no existía como tal. Era todavía una colonia inglesa, pero Jonathan Edwards dice lo siguiente. Las palabras del cuarto mandamiento no determinan cuál día de la semana debe ser guardado como día de reposo. Ellas meramente determinan que debemos guardar un día de reposo cada 7. O si quieren ponerlo de otro modo, 1 después de cada 6. El mandamiento dice, 6 días trabajarás y al 7º descansarás, lo cual no implica otra cosa que el hecho de que después de 6 días de labor debemos apartar el siguiente para reposar y santificarlo. Y a esto estamos obligados por siempre. Es un mandamiento moral, no ceremonial. Pero las palabras no determinan dónde estos días comienzan y por tanto tampoco determinan cuándo cae el día de reposo. Amados hermanos, debemos insistir en el hecho de que el día particular que apartemos no afecta a la esencia del mandamiento. Debe ser un día de cada 7. Esa es la porción señalada por Dios. Pero si Dios decide que ese 7º lo apartemos cada sábado, y luego decide que ese 7º lo apartemos cada domingo, Él en su soberanía tiene derecho a designar tanto un día como otro. Eso no afecta a la esencia misma del cuarto mandamiento. En segundo lugar, la universalidad de la dispensación evangélica sugiere un cambio en el día, de modo que pueda ser observado universalmente también. Voy a repetir esto de nuevo. La universalidad de la dispensación evangélica sugiere un cambio en el día, de modo que el día de reposo pueda ser observado universalmente también. No me voy a detener mucho en este argumento, pero consideren, hermanos, por un momento, la enorme diferencia que existe entre el pueblo de Dios del antiguo pacto y el pueblo de Dios del nuevo pacto. El pueblo de Dios en el antiguo pacto se circunscribía básicamente, no únicamente, pero básicamente a la nación de Israel. Se trataba de un pueblo específico que habitaba en un pedazo de tierra específico, bajo circunstancias climatológicas muy específicas, y que contaban los días de una manera muy peculiar. Nosotros contamos los días como los romanos, de 12 de la noche a 12 de la noche. Los judíos contaban el día de reposo de caída de sol a caída de sol.
De tal manera que para ellos el día de reposo se iniciaba en la caída de sol del viernes y duraba hasta la caída del sol del sábado. Ahora, hermanos, ustedes van al cuarto mandamiento y ustedes no van a leer allí nada que tenga que ver con caída de sol, la caída de sol. Allí dice simplemente un día de cada 7. El cuarto mandamiento no habla nada de si se debe comenzar a contar a las 6 de la tarde o cuando el sol se pone. Allí simplemente dice un día de cada 7. Ahora, para Israel, ellos podían guardar ese día de reposo de puesta de sol a puesta de sol. Y eso no traía ningún inconveniente. Pero nuestro caso es distinto. El pueblo de Dios ahora no se circunscribe a esta o aquella nación. Se trata de una multitud de toda tribu, pueblo, lengua y nación, tal como Dios lo había profetizado desde el principio. Y esa universalidad de la iglesia, esa universalidad del evangelio en esta dispensación, exige una adoración que pueda ser llevada a cabo universalmente también, aún en aquellos lugares donde el sol se pone a las 12 de la medianoche, o como ocurre en el polo, donde hay 6 meses de día y hay 6 meses de noche. ¿Cómo guarda un adventista del séptimo día el día de reposo en el polo? Porque ellos deciden guardar el día de reposo como lo hacía el pueblo de Israel, de caída de sol del viernes a caída del sol del sábado. Pero ¿cómo lo hace un hermano que vive en la tierra de la medianoche, donde el sol se pone a las 12 de la medianoche? ¿Cómo lo hace? Ah, bueno, ellos dirán, entonces lo guardamos de 6 de la tarde a 6 de la tarde. Pero es que el pueblo de Israel no lo guardaba de 6 de la tarde a 6 de la tarde. Era caída de sol a caída de sol. Hermanos, la iglesia es universal. Y por lo tanto, la adoración de la iglesia debe estar adecuada a la universalidad de la iglesia misma. Israel era una nación específica que contaba los días en una forma muy peculiar. Pero nada de eso tiene que ver con el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento dice simplemente un día de cada 7. En tercer lugar, el cambio de significado en el día de reposo designado por Dios presupone un cambio en el día mismo que se ha de guardar. Vuelvo y repito. El cambio de significado en el día de reposo designado por Dios presupone un cambio en el día mismo que se ha de guardar. Hermanos, nuestro Dios no es un Dios arbitrario. Cuando Él señala un día específico para su adoración, es porque hay una razón para que sea en ese día y no en otro. En el paraíso el día señalado fue el de la culminación de la obra creadora de Dios. En el caso del pueblo de Israel, el día señalado cobró un significado adicional. Ellos conmemoraban el día en que Dios los libró con poder de la esclavitud de Egipto. Deuteronomio capítulo 5, versículos 12 al 15. Deuteronomio capítulo 5, versículos 12 al 15. Guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás, harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Para el pueblo de Israel, el día de reposo tenía un significado adicional. Ya no conmemoraban únicamente el fin de la creación, sino que también conmemoraban la obra poderosa de redención que Dios había llevado a cabo a su favor. Cada vez que el pueblo de Israel se reunía como pueblo para adorar a Dios en el día de reposo, ¿saben lo que ellos recordaban? Que eran una nación libre. Antes ellos tenían que trabajar cuando los egipcios les ordenaban trabajar. Y descansaban únicamente cuando los egipcios les ordenaban descansar. Pero Dios los había libertado. Y cada vez que este pueblo se reunía libremente para adorar a Dios,
recordaban, somos un pueblo redimido. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, encontramos allí que somos una nueva creación en Cristo y que somos los beneficiarios de su obra redentora, una obra más poderosa y más gloriosa que la que los israelitas experimentaron en Egipto. Ahora yo me pregunto, hermanos, ¿cuál se supone que es el día que debemos guardar ahora? ¿Seguiremos observando el día que conmemoraba la antigua creación? ¿O seguiremos recordando la antigua redención? No, hermanos, cada vez que observamos el domingo como día de reposo, estamos proclamando con ello que somos una nueva creación en Cristo y que participamos de todos los beneficios que Cristo obtuvo por nosotros al levantarse victorioso de la tumba, cuando el primer día de la semana. Fue Dios mismo quien sentó las bases desde el principio para el cambio que vendría después. No nos congregamos el domingo antojadizamente. Lo hacemos en este día porque es el único día apropiado para el pueblo de Dios del nuevo pacto. Salmo 118, versículo 21. Salmo 118, versículo 21. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este pasaje de las Escrituras se aplica 6 veces en el Nuevo Testamento para referirse a nuestro Señor Jesucristo y de manera más particular a su resurrección. La piedra que los edificadores desecharon, la piedra que los judíos dijeron que no servía para nada, Dios en la resurrección la puso como la piedra angular de la iglesia. Ahora noten lo que dice el versículo 24. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Este es el día que hizo Jehová, el día en que esa piedra que los edificadores desecharon vino a ser cabeza del ángulo. Ya no conmemoramos el hecho de que Israel haya sido librado de la esclavitud de Egipto. Y por lo tanto, hermanos, no hay ninguna razón para seguir observando el día que conmemoraba este evento. Como hemos podido ver, Dios estableció esta ordenanza de tal manera que desde el principio preparó a su pueblo para el cambio que vendría posteriormente. Habiendo visto las circunstancias preparatorias para el cambio, veamos ahora en segundo lugar el establecimiento definitivo del cambio. El establecimiento definitivo del cambio. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, encontramos allí indicios muy claros de que tal cambio fue gradual, pero definitivamente efectuado en la adoración del pueblo de Dios. Y voy a dar también algunos argumentos. En primer lugar, nada se nos dice en el Nuevo Testamento acerca de adorar a Dios en el séptimo día, sino que por el contrario se ataca y se contradice tal pretensión. Nada se nos dice en el Nuevo Testamento acerca de adorar en el séptimo día, sino que más bien por el contrario se ataca y se contradice tal pretensión. Y hermanos, ese silencio del Nuevo Testamento habla mucho. Sobre todo tomando en consideración que la iglesia nació y se crió, por decirlo así, en el seno de una comunidad judía. Y sin embargo, en ningún lugar del Nuevo Testamento encontramos a los apóstoles apartando ese día para la adoración, ni mucho menos ordenando tal cosa a la iglesia. Lo que sí encontramos en el Nuevo Testamento es una declaración contundente del apóstol Pablo contra aquellos que pretenden retornar a ese antiguo patrón. Colosenses capítulo 2, versículo 16. Colosenses capítulo 2, versículo 16. Dice el apóstol Pablo: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados, días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo.
Si alguna vez se topan con un adventista del séptimo día, es muy probable que le señalen algunos textos del libro de los Hechos donde encontramos a Pablo yendo a las sinagogas en sábado. De hecho, en estos días, 2 hermanos de la iglesia me han entregado 2 trataditos de los adventistas del séptimo día, donde ese es uno de sus argumentos más fuertes. Ellos ponen cuándo adoraba el Señor Jesucristo. Entonces se dice los textos que dice que él iba a la sinagoga los sábados. Bueno, hermano, pero Cristo vivió bajo la ley mosaica, aún bajo la ley ceremonial. ¿Y qué día guardó Pablo? Entonces citan todos los textos del libro de los Hechos, donde dice que Pablo iba a la sinagoga los sábados. Pero hermano, yo me pregunto, ¿acaso demuestra eso que el apóstol Pablo guardaba el séptimo día? ¿En qué otro lugar encontraría Pablo a los judíos si no era en la sinagoga, precisamente en el día sábado? ¿Y eso qué importancia tiene? Bueno, que el mismo Señor ordenó que el evangelio se llevase primero a los judíos. El Señor Jesucristo dijo que el evangelio debía ser predicado primero a los judíos. Al ir a la sinagoga para aprovechar el hecho de que ellos se reunían en ese día, fue un paso inteligente de Pablo para obedecer el mandato expreso del Señor. Pero repito, nada se nos dice en el Nuevo Testamento, ni siquiera se sugiere de que debemos adorar a Dios en el séptimo día. Pablo estaba en la sinagoga el sábado predicando el evangelio a un grupo de incrédulos. Él no estaba con la iglesia adorando al Señor en sábado. Son 2 cosas muy diferentes. En segundo lugar, el énfasis que encontramos en el Nuevo Testamento sobre el primer día de la semana, tanto en el ejemplo de Cristo como en el de los apóstoles, no deja lugar a dudas en cuanto al día señalado para la adoración de la iglesia. El énfasis que encontramos en el Nuevo Testamento sobre el primer día de la semana no deja lugar a dudas en cuanto a cuál es el día señalado por Dios para la adoración de la iglesia. Y hermanos, son tantos los ejemplos que tenemos aquí, que penosamente nos detendremos simplemente a citarlos, sin poder extendernos en explicar cada uno de ellos. En primer lugar, en cuanto a este punto, nuestro Señor Jesucristo resucitó el primer día de la semana, completando de ese modo la obra redentora que Él vino a hacer a nuestro favor. Los 4 evangelios se encargan de establecer esta verdad con toda precisión. Cristo no se levantó de la tumba el sábado, tampoco lo hizo el lunes, resucitó el primer día de la semana, creando así, iniciando así una nueva creación y una nueva redención. Pero no solo eso. En segundo lugar, sus primeras apariciones como el Cristo resucitado a sus discípulos ocurrieron también en ese día y no en otro. En ese día y no en otro. Luego de haber aparecido a María Magdalena esa mañana del domingo y a 2 discípulos que iban camino a Emaús, el Señor se presentó en la noche en el lugar donde los discípulos se encontraban reunidos. Juan capítulo 20, versículo 19 al 20. Juan capítulo 20, hermanos, no pierdan la secuencia de argumentación. Cristo resucitó el domingo. Esta mañana apareció a María Magdalena, a 2 discípulos que iban camino a Emaús. Y ese mismo primer día de la semana, en la noche, aparece a los discípulos. Versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Ahora, hermanos, aquí hay algo importantísimo que no podemos pasar por alto. Cristo resucitó el primer día de la semana temprano en la mañana, de madrugada. Pero ¿notaron algo interesante aquí del apóstol Juan? Él dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque Juan era judío. Y sin embargo Juan no estaba computando aquí los días de caída de sol a caída de sol.
El Evangelio de Juan se escribió por el año 94 después de Cristo, y es obvio, evidente, que ya Juan en su mente no tenía el patrón judaico de contar los días. Era de noche y para Juan era todavía el primer día de la semana. Hay un cambio dramático aquí en la forma de pensar de un hombre que es judío. Eso es importante. Pero en aquella ocasión Tomás estaba ausente. Eso le pasa a los hermanos que no vienen los domingos en la noche a la iglesia. Cristo viene a estar con su pueblo, pero ellos no están aquí. A Tomás le pasó eso. Y no quiso creer el testimonio de los demás con respecto a la resurrección. Yo no creeré hasta que no meta mi mano en el costado. ¿Qué hizo el Señor? Que se les apareció el próximo domingo nuevamente. Dice en Juan capítulo 20, versículo 26, 8 días después. Debo decir, hermano, que los judíos computan los días tomando como punto inicial el mismo día en que ellos están. Por ejemplo, de aquí al martes serían 3 días, porque ellos dirían domingo, lunes y martes. 8 días después es el otro domingo. Gracias al Señor, con respecto a eso no hay discusión alguna. Todo el mundo está de acuerdo en que ese 8 días después significa el próximo domingo. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. El Señor resucitó el primer día de la semana, apareció a los discípulos por primera vez en ese mismo día y esperó toda una semana para volver a aparecerse de nuevo. No fue el sábado, fue el domingo. Pero hay algo más. En tercer lugar, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos para dejar formalmente inaugurada la iglesia de Cristo el primer día de la semana. El primer día de la semana. ¿Y cómo lo sabemos? Porque lo dice el libro de los Hechos. En Hechos capítulo 2, versículo 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, la venida del Espíritu de Dios. Ahora, hermanos, la palabra Pentecostés es una palabra griega que significa quincuagésimo, es decir, 50 días después. Pentecostés era el 50º día después del último sábado pascual. Los judíos contaban sábado pascual, 7, 7, 7, 7, 7 7, que son 49, y el 50º era el día de Pentecostés. Siempre caía domingo. Siempre Pentecostés caía domingo. Lo pueden buscar en Levítico capítulo 23, versículo 15 al 16. Ahora hay algo más interesante todavía. En ese día se ofrecía a Jehová los primeros frutos de la cosecha. Y en ese día también la iglesia de Cristo cosechó sus primeros frutos de salvación a través de la predicación del Evangelio. Así que Cristo resucitó el domingo, se apareció a los discípulos ese mismo día, se apareció luego el otro domingo, y en Pentecostés, domingo, se dio inicio formalmente a la iglesia del Señor. Cuarto lugar, vemos en el Nuevo Testamento que la iglesia vemos en el Nuevo Testamento que la iglesia escogió precisamente ese día, el primero de la semana, como su día especial de adoración. Hechos capítulo 20, versículo 7. Hechos capítulo 20, versículo 7, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente. Y otra vez vemos a Lucas computando los días a la manera de los romanos, como nosotros lo hacemos hoy, de medianoche a medianoche. Dice aquí que Pablo alargó el discurso hasta la medianoche. Era el primer día de la semana, Pablo iba a salir al día siguiente, pero alargó el discípulo hasta la medianoche de ese primer día de la semana. Todavía era domingo, aunque era de noche. Primera a los Corintios, capítulo 16. Primera a los Corintios, capítulo 16, versículos 1 al 2.
En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas. No vamos a detenernos en este texto, ya lo vimos en un sermón anterior. Pero hermanos, en ambos textos se enfatiza lo mismo, el primer día de la semana. Fue hablando de ese día y no de otro cuando Juan nos dice en Apocalipsis capítulo 1 versículo 10 que él estaba en el Espíritu en el día del Señor. Ese es el día del Señor. Como hemos dicho anteriormente, fue precisamente por esa razón que a este día se le llama domingo. Palabra que viene del latín domine, que significa del Señor. Este es el día del Señor. ¿Por qué nos reunimos como iglesia a adorar al Señor en este día y no en otro? Porque fue en este día que Cristo resucitó. Porque fue en este día que se presentó a sus discípulos. Porque fue en este día que descendió el Espíritu Santo para establecer formalmente la iglesia. Fue en este día cuando se llevó a cabo la primera predicación evangélica, la primera cosecha de salvación, el primer bautismo. Porque solo encontramos evidencia en el Nuevo Testamento de que la iglesia se congregaba el primer día de la semana para llevar a cabo su culto de adoración. Somos una nueva creación en Cristo, somos el producto de su obra redentora, una obra que fue completada cuando Cristo se levantó victorioso de la tumba el primer día de la semana. No había ninguna razón, repito, para que la iglesia continuara observando el día que conmemora la antigua creación o la antigua redención. Pero queda un argumento más. Hemos visto, nada se nos dice en el Nuevo Testamento acerca de adorar en el séptimo día. El énfasis del Nuevo Testamento es sobre el primer día de la semana. 3. Los padres de la iglesia post-apostólica confirman unánimemente esta enseñanza. Los padres de la iglesia post-apostólica confirman unánimemente esta enseñanza. Ahora, yo debo hacer una aclaración, hermanos. Para nosotros, las enseñanzas de los padres de la iglesia post-apostólica no poseen el mismo peso de autoridad de las Escrituras. No. La palabra de Dios es nuestra única norma de fe y práctica. De hecho, algunos padres de la iglesia dijeron cosas muy cuestionables, teológicamente hablando. Por eso no nos basamos en los padres de la iglesia. Pero es interesante notar cómo estas personas interpretaron las enseñanzas del Nuevo Testamento, ya que algunos de ellos fueron incluso discípulos directos de los apóstoles. Y más aún, fueron testigos oculares de la manera como la iglesia manejaba sus asuntos cuando los apóstoles todavía estaban vivos. No es mi deseo, no es mi ánimo atacar a nadie. Pero los adventistas del séptimo día, y si hay aquí algún adventista, lo digo esto con todo respeto, y si alguien después escucha esta cinta, espero que note ese mismo espíritu de respeto. Pero los adventistas del séptimo día insisten en que fue Constantino el emperador quien cambió el día de adoración de sábado a domingo en el año 325 de nuestra era. Ellos dicen, eso nada tiene que ver con la iglesia de Cristo, ni con la enseñanza apostólica. Eso fue Constantino, un pagano, quien cambió el día de adoración sin ningún derecho. Bueno, yo me quiero limitar a citar únicamente algunos escritos que son anteriores al 325, para probar que esta declaración tristemente es el fruto de una ignorancia terrible histórica. Eso no es cierto. Ignacio de Antioquía fue discípulo del apóstol Juan. Nació en el año 31 de nuestra era, murió en el año 107. Dice Ignacio, no debemos sabatizarnos más, sino que debemos guardar el día del Señor en el cual nuestra vida fue levantada. Dice Ignacio, no nos sabaticemos más, guardemos el día del Señor. Y más adelante escribió, este es el día del Señor. ¿Qué día? El día consagrado a la resurrección, el más importante de todos los días.
año 31 de nuestra era, discípulo directo del apóstol Juan, murió en el 107, muy lejos de Constantino. Justino mártir, nació en el año 100, fue martirizado, como lo dice su nombre, en el año 165. En su diálogo con Trifón, nos dice que los cristianos no celebran las festividades judías, ni observan sus sábados. Pero en otro lugar escribió, en el día que llamamos domingo, se realiza una asamblea de todos los que viven en la ciudad y en el campo, en la cual son leídas las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas. Fue este el día en el cual comenzó la creación del mundo y en el cual Cristo se levantó de los muertos. El domingo, el día de la resurrección. Ireneo, discípulo de Policarpo, quien fue a su vez discípulo del apóstol Juan, nació en el 130, murió en el 195, dice, en el día del Señor, cada uno de nosotros los cristianos guarda el día de reposo, meditando en la ley y regocijándonos en las obras de Dios. Lo mismo que hacemos nosotros hoy. Tertuliano, nació en el 170, murió en el 220. Él escribe que los cristianos celebramos el domingo como un día de gozo. En el día del Señor pensamos que es incorrecto ayunar o aún postrarnos en oración. Noten, hermanos, cómo en la mente de Tertuliano el día del Señor era un día de gozo. Tanto de gozo que él decía, no es apropiado ayunar en este día, porque el ayuno revela aflicción de espíritu, y este no es un día de aflicción, es un día de regocijo. Y llegaron al extremo de decir, ni siquiera se postren a orar el domingo, porque este es un día de júbilo, de victoria. Bueno, esto ya es cuestionable, pero es interesante lo que está diciendo Tertuliano. Por lo menos revela cómo él veía el día del Señor. Clemente de Alejandría, contemporáneo de Tertuliano, dice, un verdadero cristiano, de acuerdo con lo ordenado en el Evangelio, observa el día del Señor, echando fuera todos los malos pensamientos y dedicándose a todo lo bueno. ¿Y cuándo es el día del Señor? Honrando la resurrección de Cristo, la cual tomó lugar en ese día. En ese día. Hermanos, yo no creo que valga la pena seguir abundando en testimonios. No fue Constantino quien efectuó el cambio. Fue Dios, con su suprema autoridad, quien designó el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo como el día de reposo que la iglesia debía observar hasta que el Señor vuelva. Algunas personas pueden decir, pero ¿qué importancia tiene esto? Tiene mucha importancia. Porque nosotros somos súbditos de Dios. Somos súbditos del Rey. Y solo Él tiene derecho a decirnos cuándo debemos congregarnos y cuándo no. Adoramos el día del Señor, el domingo. En el día del Señor, el domingo. Porque así Dios soberanamente lo ha determinado. No quisiera terminar sin traer unas breves palabras de aplicación. Hermanos, cuando nos reunimos como iglesia, en el primer día de la semana, estamos celebrando una fiesta de adoración. Es una fiesta de adoración. Debemos insistir en que esta ordenanza no es una carga. Los antinomianos nos dicen, fuera con el día del Señor. El cristiano es libre. Y nosotros decimos, amén. Somos libres para poder reunirnos libremente en este día para adorar a Dios. Hermanos, este día no es una carga, no puede serlo para un verdadero hijo de Dios. Este es el día en que conmemoramos nuestra redención. Es el día en que recordamos que nuestro Señor Jesucristo se levantó victorioso de la tumba, asegurando de ese modo que todos los suyos serían levantados también para nunca más ver muerte. Hermanos, este es un día de anticipación. Este es el día en que nosotros podemos anticiparnos a los goces y deleites del cielo.
¿Qué vamos a hacer en el cielo? Estar en una fiesta continua con el pueblo de Dios, adorando a Dios. Bueno, este es el único día en que podemos hacer eso aquí en la tierra. Reunirnos con el pueblo de Dios. Y no solo aquí, hermanos. En el mundo entero. En el mundo entero. Hermanos, ¿dónde estamos nosotros cada primer día de la semana cuando nos congregamos como iglesia para adorar a Dios? Estamos en la misma presencia de Dios. Dice el Señor, cuando se congregan 2 o 3 en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Estamos en la presencia del Señor. Y un grupo de hermanos que está allá en China, reunido como iglesia, ¿dónde están? En la presencia del Señor. Y en Estados Unidos, en la presencia del Señor, y en Haití, y en Cuba, y en todo lugar. Este es el día, hermanos, en que nosotros todos como iglesia, como pueblo de Dios, estamos en la presencia de Dios, adorando a Dios, celebrando una fiesta de adoración. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer en el cielo por los siglos de los siglos. Este día no es una carga. ¿Cuántas veces venimos a la iglesia desalentados, aún hasta con dudas y tentaciones en el corazón? Y la palabra de Dios viene exactamente a lo que nosotros necesitábamos y salimos de la iglesia con pila nueva, recargado, combustible, para poder seguir sirviendo al Señor y para poder seguir viviendo la vida cristiana con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos un reposo semanal? ¿Qué sería de nosotros, hermanos, si no pudiéramos una vez a la semana congregarnos con nuestros hermanos redimidos por la sangre de Cristo y adorar juntos como pueblo a nuestro buen Dios? ¿Qué sería de nosotros? Amigo que estás aquí en esta noche, si este día no significa nada para ti, es porque aún no has experimentado en tu vida el poder de la resurrección de Cristo. Ese es el problema. Ese mismo poder que levantó a Cristo de los muertos tiene que obrar en el pecador para levantarlo de la muerte espiritual en que se encuentra. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y es en virtud de esa nueva vida que podemos estar aquí hoy y disfrutar adorándole, escuchando su palabra, teniendo comunión con los hermanos. Es en virtud de la resurrección. Esta mañana veíamos cómo Cristo es la luz del mundo. Y cómo Cristo, al darnos luz, nos capacita para poder ver las bellezas del Evangelio. ¿Por qué podemos gozarnos en un culto de adoración? Porque hemos resucitado juntamente con Cristo para andar en novedad de vida. Amigo, si tú no sabes de qué te estoy hablando, es porque aún estás fuera de la ciudadanía del verdadero Israel. Es porque aún estás ajenos a los pactos de la promesa. Es porque estás sin esperanza y sin Dios en el mundo. Nuestro Señor Jesucristo murió en una cruz, se levantó de la tumba al tercer día y está hoy sentado a la diestra de Dios. Solo Él puede darte entendimiento para que puedas comprender la condición espiritual en que te encuentras. Solo Él puede abrirte los ojos para que puedas ver. Amigo, los redimidos del Señor anhelan tener comunión con su Redentor. Y anhelan tener comunión con su pueblo. Si tú no tienes ese anhelo, si para ti es una carga apartar un día de la semana para tener comunión con Dios y para tener comunión con su pueblo, mi amigo, no dejes que tu corazón te engañe. Tú no conoces a Dios y tú no perteneces a su pueblo. Tú eres un extraño al pueblo de Dios. Y es mi oración que el Señor te conceda entendimiento de estas cosas y que de este modo mueva eficazmente tu corazón para venir al arrepentimiento y a la fe en esta misma hora. Vamos a orar. Padre nuestro, te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu santo y precioso nombre porque tú no nos has dejado a tientas y en tinieblas, sobre todo en lo que respecta a algo tan importante como lo es la adoración a ti. Señor, nuestras conciencias han sido convencidas de que este es el día que tú hiciste para que nos gocemos en ti. No nos congregamos los domingos porque estamos siguiendo una mera tradición humana. Lo hacemos, oh Señor, porque tenemos la plena convicción de que esa es la voluntad de Cristo, la cabeza de la iglesia.
Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias. Y te suplicamos que tú apliques con poder tu palabra en el corazón de aquellos que aún no te conocen y que en este día no pueden experimentar ningún deleite, ningún gozo en adorarte a ti. Oh Dios, ten misericordia de ellos, te lo pedimos. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.